El reloj marca las 4 de la tarde, hora del verdadero análisis, hora de la mesa caliente con soluciones. Porque hoy es viernes, llegó la hora de Actualidad Pública, una mirada a los asuntos que te impactan. Prepárate para el verdadero análisis, porque si es noticia, se discute y analiza en Actualidad Pública. Bienvenidos amigos y amigas como cada viernes a Actualidad Pública por Católica Radio, Católica Televisión y las redes sociales de la Pontificia Universidad Católica de Puerto Rico. Vamos a escuchar los titulares del programa de hoy. No solo se trata de cualquier análisis. Esto es Actualidad Pública, un espacio creado para lo que necesitas escuchar. Desde la enseñanza social de la Iglesia y el verdadero análisis de nuestros expertos. Actualidad Pública. En manos de la legislatura se encuentra el proyecto de ley que busca congelar el impuesto a la propiedad sobre el inventario por un periodo de 5 años, una tributación a los negocios sobre los bienes almacenados de 9%, que aporta a los ingresos de los municipios, pero implica una carga contributiva particularmente a los medianos y pequeños comerciantes. Ya la Federación de Alcaldes y la Asociación de Alcaldes aplaudieron la medida, presentada por la gobernadora Jennifer González. Pero ¿cómo podría traducirse esta propuesta a la realidad de demanda y oferta en la isla? ¿Implicaría realmente una reducción de costos en los productos? De otra parte, el Senado aprobó por descargue el proyecto de ley que requiere consentimiento de al menos uno de los padres o tutores para realizar aborto a menores de 15 años. La medida de la autoría de la senadora de Proyecto Dignidad, Joan Rodríguez Bebe, establece un protocolo para que padres o custodios legales autoricen el proceso de terminar un embarazo a estos menores. ¿Cuál es el alcance de esta ley y cuáles son sus implicaciones? De esto también hablamos hoy porque ya comienza Actualidad Pública. Son temas actuales y pertinentes para el país, para el mundo y para ti. Porque tú eres parte de Actualidad Pública. Como cada semana les da la bienvenida el licenciado José Frontera Ajenjo, presidente de la Pontificia Universidad Católica de Puerto Rico, a ustedes y a los compañeros en el panel para esta discusión de los temas importantes del país, manteniéndonos al día con el análisis y las noticias. Está con nosotros en el panel hoy la licenciada Lisa Riestra, vicepresidenta asociada de Asuntos Académicos de la Universidad. Saludos, Lisa. Fernando, y saludos a todos los que nos escuchan semana tras semana. Feliz de estar aquí con ustedes. Y está con nosotros el decano de la Escuela de Derecho, el licenciado Fernando Moreno Rama. Saludos, Fernando. Buenas tardes, José. Buenas tardes, Lisa, y a todas esas personas que ya por fin es viernes por la tarde, así que de camino a empezar el fin de semana con energía. Comenzamos el programa, por supuesto, desde aquí uniéndonos a la oración de toda la iglesia y de muchas personas más allá del ámbito católico por la salud del Papa Francisco. Encomendamos su salud, su ministerio, su pronta recuperación, ¿verdad? Y que el Señor le permita seguir ejerciendo su ministerio en medio de nosotros, sobre todo en este momento, ¿verdad?, de la situación que está viviendo el mundo, donde su palabra, su acompañamiento y su cercanía es tan fundamental. Así que nos unimos en esa oración por la pronta recuperación del Papa. Uno de los temas que ha traído la subida en las tarifas y la crisis que hay en la demanda de ciertos productos en Puerto Rico vuelve a ser el tema del impuesto al inventario. En una reunión de la Federación de Alcaldes con la gobernadora y ustedes saben que los alcaldes federados son los alcaldes afiliados al Partido Nuevo Progresista, y en una reunión también que tuvo con la Asociación de Alcaldes, que es entonces la que reúne a los alcaldes del Partido Popular, se ha discutido la posibilidad de congelar por un periodo de tiempo el impuesto al inventario. ¿De qué se trata esto? Pues de que las tiendas, los almacenes, las compañías que importan a Puerto Rico, mientras tienen mercancía en sus inventarios que no ha salido a las tiendas y a las ventas, pues tienen que pagar un impuesto por mantener esa mercancía en Puerto Rico. Esa es una de las razones por las cuales muchos de los productos en Puerto Rico son cíclicos, ¿verdad? Y se traen por temporada.
porque si no están en la temporada en que usualmente se venden, pues entonces no los vamos a tener disponibles por el costo que implica el mero hecho de tenerlos almacenados. Eso afecta, obviamente, la oferta de productos, el suplido de productos, y mientras la oferta está limitada, pues los productos se encarecen. Así que si sumamos al tema de las tarifas, a las crisis en las líneas de suministro, a los nuevos problemas que las políticas del presidente Trump han creado, la baja en la productividad de ciertas empresas y de ciertas industrias por todos estos motivos juntos, bueno, pues entonces menos productos, más alto el costo y, por supuesto, pues no hay un incentivo, no hay una motivación para aumentar las importaciones, para aumentar la disponibilidad, porque entonces, mientras no se venden, hay que estar pagando el impuesto, hay que estar pagando la contribución. Y eso afecta también la posibilidad de que Puerto Rico se convierta en un espacio de distribución de carga mientras esa carga esté almacenada aquí, porque mientras está almacenada aquí se suma el costo de tener que pagar por ese almacenamiento adicional. La dificultad es que una buena parte de ese impuesto va a los municipios y se utiliza, ¿verdad?, para las cosas que los municipios realizan, así que pone en balanza, ¿verdad?, cuál es el mayor interés en este momento, si una reducción en los costos de los productos, bienes que nosotros adquirimos, sobre todo los de consumo y sustento, versus la necesidad de los municipios a llegar los fondos que necesitan para sus operaciones, además del impuesto a la propiedad, ¿verdad?, que se paga a través del crimen. Así que ese es uno de los elementos de tensión en este momento, y el Departamento de Hacienda ha dicho que está en su agenda congelar y tratar de eliminar eventualmente ese impuesto a través de una reforma contributiva. Sabemos que impuesto que se elimina, impuesto que hay que sustituir, ¿verdad? Por otro lado, la Junta de Control Fiscal dice, bueno, no puedes arriesgar los ingresos que se tienen, así que estamos de nuevo en el medio de toda esa discusión, pero con un elemento fundamental es cuánto cuesta lo que estamos yendo a comprar al supermercado o a cualquier otro sitio donde tenemos elementos de primera necesidad. Y sobre eso comenzamos el programa de hoy. Lisa. Sí, este impuesto se paga 2 veces al año y si ya habías pagado esos bienes, ¿verdad?, el año anterior y, ¿verdad?, no se han vendido, pues pagas de nuevo sobre el impuesto sobre esos bienes, que por eso es que pues muchas veces una llega a las tiendas y resulta que las cosas están out of stock, ¿verdad? Porque entonces los comerciantes, sobre todo los pequeños y medianos comerciantes, que es a quienes les afecta, pues no van a incurrir en ese gasto de tener que pagar ese impuesto. Como dice Josian, pues efectivamente también hay que preguntarse cómo van a sustituir ese ingreso los municipios, o si precisamente al lograr que los pequeños y medianos municipios, al quitarle este impuesto, pues crezcan en ingresos, pues también está la patente municipal, o sea, se garantiza que se sostengan esos comercios y no se vayan a la quiebra o cierren. Pero sí, aquí en este programa hemos hablado sobre esa cercanía que tienen los municipios a los constituyentes, ¿verdad? Y muchas veces, pues, aquello que no logra hacer el gobierno central, sí el gobierno local, pues, resuelve, ¿verdad?, pues muchas veces situaciones y problemas de la ciudadanía. Pero pues para eso necesitará, ¿verdad?, al eliminar este impuesto y tener menos ingresos o ser más controladores de su presupuesto, ¿verdad? O bueno, distribuir de una forma distinta, ¿verdad?, pues lo que sí le entra. De nuevo, la relación que tiene este tema que estamos hablando, que quizás suene como demasiado económico para unir a las enseñanzas sociales de la Iglesia, es precisamente ese principio que hemos explicado en este programa anteriormente, el principio de subsidiariedad, ¿verdad?, que la Iglesia anima a que las asociaciones menores, los grupos, ¿verdad?,
de personas más cercanas al individuo, pues tengan la libertad de actuar sin esa intervención gubernamental, ¿verdad? Que el gobierno tiene que dejar hacer, no buscar acaparar como, no sé, un padre, ¿verdad? Que se encarga de todo, ¿verdad? Sino que se le dé esa libertad y esos incentivos a las asociaciones, por ejemplo, privadas o a las familias, pues para resolver situaciones vitales como educación, pues temas también comerciales, etcétera, ¿verdad? Que simplemente haya una legislación, pero que permita esa libertad de acción. ¿Por qué? Pues porque son los más cercanos a las personas, ¿verdad?, individuales y pueden entonces atender esas necesidades a la vez conociendo los valores, ¿verdad?, del individuo, de las familias y respondiendo positivamente a esos valores. Pero bueno, efectivamente, o sea, sabemos cómo están los precios en nuestra isla de los productos, no hay proporción con el salario que se recibe. Está el tema de la marina mercante, ¿verdad?, que también se añade a esta problemática de la falta de disponibilidad de productos. Pues hay que ver cómo se comporta la economía ante esta congelación que está proponiendo la gobernadora. Bueno. Sí, es un tema interesante, ¿verdad? Y lo primero que llama la atención del impuesto al inventario y lo que eso obliga a los comerciantes a hacer, que señalaba de las importaciones cíclicas, es que pueden escasear ciertas cosas en momentos de necesidad. Y yo creo que lo hemos visto cada vez que viene un huracán aquí o que viene un huracán a la Florida, donde salen los barcos que traen toda la mercancía que entra a nuestros puertos. Pues de momento hay escasez seria a veces de artículos de primera necesidad, lo que es preocupante, ¿verdad? Y como cuestión de seguridad nacional, de seguridad alimenticia, de vivimos en una isla en tiempos muy, muy inciertos, pues deberíamos tener almacenes con todo lo que nuestra población necesite para por lo menos subsistir unas cuantas semanas y que no caer en esos periodos de precariedad. Y lo otro que me parece importante de esta discusión es la ausencia que tenemos en Puerto Rico de un plan coherente contributivo. Aquí surgen necesidades y se aprueban impuestos nuevos y entonces terminamos pagando impuestos por todas partes. Tenemos el impuesto al ingreso, que son las planillas. Tenemos el impuesto a la propiedad inmueble, que es el CRIM. Tenemos el IVU altísimo de 11.5%, que si uno lo compara con otras jurisdicciones que tienen ese impuesto de venta, es uno de los más altos. Tenemos otros impuestos que afectan la vida diaria, como el impuesto a la gasolina, la famosa crudita aquella que todavía está por ahí y hemos aprendido a vivir con ella. Tenemos los peajes que cada cierto tiempo aumentan. Un viaje de San Juan a Ponce hoy día cuesta ida y vuelta como $8 en peajes solamente. Y sin mencionar los altísimos costos de la electricidad, del agua y de otros servicios que el gobierno da. Entonces, uno se pregunta cómo en un país donde se genera riqueza, donde hay un presupuesto de yo no sé si son cerca de $20 billones al año, no tenemos un plan contributivo que sea justo y que ayude a la familia y ayude a la gente a bregar con estos cambios que se pueden dar en el mercado, porque hay cosas que simple y sencillamente no están en nuestro control y que tienen que ver con los mercados internacionales y con otro tipo de fenómenos y con lo que está pasando en la política en los Estados Unidos. Pero yo creo que debería ser una prioridad establecer un plan contributivo coherente donde el individuo sepa a dónde va su dinero, cómo se usa y que no sea un impuesto sobre otro impuesto sobre otro impuesto, porque aquí la discusión la traen los alcaldes porque ese impuesto al inventario, una parte de eso va a los municipios. Y si bien hay municipios que generan ingresos suficientes para los servicios que ofrecen y pagar su nómina y tener sus cosas en sus municipios, pues hay otros más pequeños que no. Así que ese impuesto al inventario de cierta manera subsidia la operación de municipios pequeños
y de servicios que dan esos municipios, que también son importantes si ponemos al municipio como la primera línea de defensa del gobierno en cuestión de cercanía al público. Así que es una discusión que hay que tener, ¿verdad? Y que esto se extiende más allá, no solamente sobre el impuesto a unos bienes en específico, sino pues cómo financiamos los municipios y esta discusión de si deben ser autosustentables o si el gobierno lo debemos ver como una empresa o como un ente que al final del día para eso son las contribuciones, ¿verdad? Nosotros damos de nuestro dinero para que el gobierno funcione porque sabemos que no es un negocio y no todos los servicios que da el gobierno son rentables ni se les puede poner un precio. Pero yo creo que tanta discusión cada 4 años de reforma contributiva y al final del día no se ve, a veces lo que se ve son más impuestos y se siente en el bolsillo y se siente el apretón en la sociedad en general. Sí, y si seguimos en la lista, se te quedó el refrescazo, que sigue estando ahí, llegó en un momento dado y nunca se fue. En la factura del teléfono, en la factura del celular, se paga el 911. Uh-huh. O sea, hay toda una serie de impuestos escondidos, ¿verdad? Que cuando uno mira el costo agregado para el contribuyente de todos ellos es altamente significativo. Y como tú mencionas, no hay una política fiscal particular en un área donde tenemos toda la autonomía posible para legislar. Y además, la relación entre los impuestos en sí mismos, ¿verdad? Tú mencionabas ahorita el 11.5 del IBU como uno de los elementos de los más altos, claro, porque en los lugares donde tú subes el impuesto a las ventas y al uso o al consumo, tú reduces entonces la contribución sobre ingresos. Aquí lo que hemos visto es todo lo contrario, ¿verdad? Es que van en forma incremental. Y segundo, que tú estableces los impuestos para garantizar, y ahí es donde entra otro elemento, que es el problema del IBU, que tú estableces el impuesto con la intención de garantizar unos pagos. Y entonces cuando renegocias esos pagos y reduces esos pagos, tampoco reduces el impuesto, ¿verdad? Tenemos una deuda renegociada que se está pagando de otra manera, sin embargo los impuestos no se han ajustado. Claro, hay el impacto demográfico también de otro lado, de mientras se reduce la población, pues, y la población productiva que paga contribuciones, que es el otro problema, ¿no? Aquí hablamos de la tasa de desempleo, esto lo hemos comentado muchas veces en este espacio, hablamos siempre de la tasa de desempleo, pero no hablamos realmente de la tasa importante, que es la tasa de participación laboral. ¿Cuánta gente de la que podría estar trabajando está trabajando en la economía formal? Es decir, en aquella economía que implica la radicación de contribuciones de forma automática o la retención contributiva de forma automática, porque sabemos que uno de los grandes problemas con el IBU es todas las transacciones que se hacen en efectivo. Y si la persona no cobra el IBU, bueno, pues también eso es un tipo de corrupción, pues es un delito, ¿no? Y peor aún, los que cobrándolo no lo pagan, ¿verdad? Porque las transacciones electrónicas es un proceso automático, pero lo que no es de esa manera necesita, ¿verdad?, la radicación de parte de los comerciantes. Y cuántas personas hay cobrando también fuera de nómina de tantas maneras que entonces pasan a la economía informal y salvo que radiquen planilla, ¿con qué información? Bueno, pues es parte de la dificultad. Lo mismo pasa con el tema del seguro social. O sea que hay como tú mencionas, Fernando, todo un problema de disparidad, no solamente en cómo están establecidos los impuestos y para qué, sino también en cómo se gestionan y cómo se administran. Y por eso las tasas de evasión, o más que las tasas de evasión, las tasas de captación. ¿Cuánto genera el impuesto de lo que debió haber generado cuando se estableció, ¿verdad? Los sistemas que tienen IBU, como el nuestro, pues la tasa de captación suele rondar entre un 52 y un 60% de lo que de verdad implica la actividad económica total. ¿Okay? Así que lo que genera el gobierno en el IBU realmente representa entre un 52 y un 60% de la actividad económica que de verdad debiera estar tributando ese impuesto. Entonces, pues mientras no funciona en su captación, bueno, pues tienes que subir por otro lado para compensar lo que eso no recibe. Versus otros modelos, como en su momento cuando se discutió el IVA,
el impuesto al valor añadido, que tiende a tener una captación más cercana al 80-85%. ¿Por qué? Porque dependo de yo cobrarlo para recuperar lo que yo pagué antes en el proceso, ¿verdad?, de la cadena de valor en el mercado. Y el punto que Lisa mencionó del impacto también que tenemos por las leyes de cabotaje, ¿verdad? No se nos puede olvidar que lo que nosotros importamos a través de los Estados Unidos está sujeto a las leyes de cabotaje, con una marina mercante que es la más cara del mundo, y que no solamente es la más cara del mundo, se ha demostrado que es de las más ineficientes del mundo, ¿verdad? ¿Y cuándo fue la última vez que se fabricó un barco en los Estados Unidos para uso mercante, ¿verdad? Porque no solamente es que tenga que tener bandera americana, es que tiene que haber sido fabricado en los Estados Unidos de bandera americana y con tripulación americana, ¿verdad? Y cuando esas tres condiciones se juntan, bueno, pues los astilleros en Estados Unidos hace mucho tiempo que bajaron su producción, y por lo tanto estamos usando barcos o barcazas, en otros casos, que hace mucho tiempo que dejaron de tener toda la posibilidad de funcionar como corresponde. Lisa, ¿algún comentario? Sí, ¿no? Y también con lo que mencionó Fernando, ¿qué estamos haciendo para fomentar la agricultura? Porque con esta crisis alimenticia vivimos de las importaciones realmente, y estábamos mencionando fuera del aire el costo de productos básicos, ¿verdad? Que cuando vienen de Puerto Rico el costo es mayor a los que vienen de Estados Unidos. Entonces, sí, sé que siempre se habla de incentivos a la agricultura, pero no sé, o sea, es una solución que tenemos entre manos, pero que no, digo, sé que está el tema de los huracanes y pues siempre es un riesgo, ¿verdad?, para esas cosechas de plátano, por ejemplo, que esos frutos menores, la posibilidad de que haya una pérdida al venir un huracán, que eso es cíclico. Pero si tenemos una solución posible entre manos, ¿por qué no lo incentivamos, verdad? A través de esos, no sé, beneficios de impuestos, o fomentar, no sé, por ejemplo, también el que no tengan que pagar ese impuesto al inventario, para tener siempre almacenado pues esa cantidad, o que se les dé algún beneficio a nivel de patente municipal, no sé. Podemos ser muy, muy creativos, pero si no protegemos lo nuestro, pues si hay una crisis, somos una isla. O sea, definitivamente vimos también con una de las barcazas de la Marina Mercante que fue irresponsablemente enviado al país, ¿verdad? Y que hubo un huracán y se hundió, ¿verdad? Pues una barcaza menos, ¿verdad? Que realmente el número es ridículo de los que tienen disponibles. Pues también nos hace pensar, si llega a haber una crisis, ¿cómo vamos a sobrevivir? Teniendo tierra, teniendo posibilidades, pero sin las manos quizás para trabajarlas. Hablamos la semana pasada del problema de los inmigrantes. Bueno, también si están, a veces son las manos que están dispuestas a recoger el café, a trabajar en ese campo de agricultura, y bueno, se complica un poco el cuadro ahora con la nueva administración. Ahí hay un punto que siempre pasa cuando llega la temporada de huracanes, que mencionaba Fernando ahorita, que es que, por ejemplo, todo lo que tiene que ver con equipo de acampar, y cuando digo equipo de acampar no me refiero a que vayamos de camping cuando viene un huracán, me refiero a que las estufas pequeñas de gas, sí, los toldos, matres de aire, abanicos portátiles, todo ese tipo de cosas que uno más necesita, ¿verdad? En verano. Lo traen en verano, y el fuerte de la temporada de huracanes es septiembre y octubre, por lo tanto. O los apagones, como el 29 de diciembre. Entonces, pues ese tipo de cosas no están disponibles para esas fechas, y que siempre han dicho las tiendas que usualmente lo suplen, y dice, bueno, es que el impuesto al inventario, yo lo que no he vendido de eso en agosto lo devuelvo. En agosto lo devuelvo, porque, claro, bueno, pues uno podría prepararse de antemano y ya los debiéramos tener. Y dice, sí, pero siempre hay necesidades nuevas, ¿no? O sea, que representa un riesgo y una crisis real. Fernando. No, y nos quita, yo creo, un poco también del protagonismo que podríamos tener en la región. El otro día estaba mirando la ruta aérea más transitada desde el aeropuerto de Isla Verde,
es San Juan San Tomás. Y eso quiere decir que la gente que vive en las Islas Vírgenes, en las Americanas y en las Británicas, el próximo lugar grande donde conseguir bienes de consumo para llevar a la vez a sus islas es Puerto Rico. Y entonces si no hay para nosotros, y Puerto Rico podría ser un hub donde se llegue mercancía para distribuir no solo a la población de aquí, sino a las islas vecinas que por su tamaño y lo difícil, los barcos de cierto tamaño no pueden llegar, etcétera, etcétera. Y aquí se consume no solo lo nuestro, sino lo de nuestros vecinos en las islas del este. Así Exacto. Que esa falta de competitividad, de hacerle las cosas más difíciles al que está montando su negocio, el que tiene su negocio establecido, y encarecerle los costos de mantener inventario, que es lo más básico, pues perdemos, yo creo, por todos lados. Y una de las cosas que se discute en la prensa de estos días en torno a este mismo tema es la posibilidad de convertir a Puerto Rico en un hub de carga aérea y poder transportar desde aquí, una cosa que ya se está haciendo, por ejemplo, desde Aguadilla, que tiene una dispensa por el momento de las leyes que aplican a las limitaciones de carga aérea y tratándolo como si fuera una zona libre. Es decir, que mientras los productos estén allí, lo que no se quede en Puerto Rico, pues no paga contribuciones, ¿verdad? Y se mantiene allí exclusivamente para luego exportar desde ahí. Podríamos mirarlo en esa misma dirección hacia el suplido a los otros lugares. Lo que pasa es que una vez llegó aquí, si vino de Estados Unidos y va para las Islas Vírgenes Americanas, tiene que salir también sujeto a las leyes de cabotaje, ¿verdad? Excepto que una de ellas tiene una excepción que no tenemos nosotros, ni tiene Hawái, ni tiene Alaska, ¿verdad? Así que hay que hacer balance de esos elementos también. O sea que hay otras posibilidades de desarrollo económico que quedan marcadas ahí y que se ven limitadas por impuestos como este y por toda la otra carga impositiva que tiene el país. Tenemos que ir a la pausa. Cosa poco común en el programa es que vamos a cambiar de tema cuando regresemos, pero cuando regresemos vamos a hablar sobre el proyecto de ley que ya se aprobó en el Senado y que está pendiente en la Cámara respecto a la práctica del aborto cuando se trata de menores de 16 años y la necesidad de consentimiento de los padres en esas circunstancias. Enseguida regresamos, esto es Actualidad Pública. La realidad que te afecta a ti y a los tuyos. Lo que acontece en el país y en el mundo están bajo la lupa de Actualidad Pública. Regresamos, amigos y amigas, a Actualidad Pública por Católica Radio, Católica Televisión y las redes sociales de la Pontificia Universidad Católica de Puerto Rico, hoy 21 de febrero del 2025. Como comenté al final de la primera parte del programa, en la que estuvimos hablando sobre el tema del impuesto al inventario y la posibilidad de que el mismo se congele, esta segunda parte se la vamos a dedicar a otro tema que ha estado también en discusión a lo largo de esta semana, que es el proyecto del Senado presentado por la senadora Joan Rodríguez Bebe, en el cual se plantea establecer un protocolo que requiera la autorización del padre, madre o custodio legal de una menor de 15 años o menos para poder terminar un embarazo practicándose un aborto. Ese proyecto fue presentado en el Senado de Puerto Rico y fue aprobado 3 días después de haber sido radicado y mediante el mecanismo de descarga, es decir, que no hubo vistas públicas, no hubo informe de comisión, no pasó a ninguna de las comisiones legislativas, sino que sencillamente se bajó al floor del Senado para aprobación. Y allí fue, evidentemente, el Senado lo refrendó y está ahora ante la consideración de la Cámara de Representantes, que hasta ahora no lo ha bajado por descarga y está en el trámite legislativo. El proyecto, además de requerir el consentimiento de los padres, de al menos uno de los padres o tutor legal de la menor, plantea el referido al Departamento de la Familia, tratándose de realmente, ¿verdad? No estamos hablando aquí de una persona que tenga ni siquiera la capacidad de consentir para tener relaciones sexuales, porque en el Código Penal esa edad está fijada en los 16. Así que si estamos hablando de una menor de 15, evidentemente hay la comisión de un delito
¿verdad? Lo que llamamos los abogados el término de violación técnica, que quiere decir que cuando se ha tenido relaciones sexuales con una persona que bajo la propia disposición de ley no tiene capacidad de consentir, aunque haya dicho que sí, se convierte en una violación. Y por eso el referido al Departamento de la Familia para que se atienda. El proyecto, la realidad es que no tuvo muchísima oposición. Uno pensaría que un proyecto de esa naturaleza, por lo menos alguien plantearía en el Senado que fuera a comisión o a vista, por tratarse de un tema que sabemos que siempre genera discusión. Pero solamente el senador independiente Eliezer Molina, la delegación del Partido Independentista, un senador popular y una senadora del Partido Nuevo Progresista, Eliezer y los dos senadores independentistas votaron en contra, y hubo un senador popular y una senadora del Partido PNP que se abstuvieron en la discusión. En esos elementos también hay unas enmiendas que se presentaron allí mismo para que hubiera una multa de 25,000 y reclusión fija de 3 años, es decir, que lo crea como delito grave, a cualquier persona que mediante el uso de fuerza, coacción, amenaza o violencia física obliga a una menor a someterse a un aborto, ¿verdad? Así que no solamente el hecho de la posible violación, sino que también hay como delito el que se le obligue a abortar en cualquier circunstancia con esas penas particulares. La otra enmienda, como mencioné, fue el tema del Departamento de la Familia, y la última, que hubiera una estadística oficial sobre la asistencia de las menores a las clínicas de aborto hasta tanto cumplan la mayoría de edad, el elemento de cuántas veces una misma menor se ve obligada a practicarse un aborto. Y eso es parte de lo que se plantea en el proyecto, de nuevo, recordando que es para menores, estamos hablando de 15 años hacia abajo, ¿verdad? Y que, de nuevo, es la edad en la que no hay capacidad para consentir ni siquiera a la relación sexual, ¿verdad? Y es uno de los elementos que fue centrales en la discusión del Senado. El proyecto antes había sido presentado ya en el pasado, había sido aprobado en la sesión legislativa anterior, pero como la sesión legislativa venció y hubo cambio de legislatura sin que hubiera sido aprobado en la Cámara de Representantes, pues tuvo que radicarse de nuevo, y así es que llega este proyecto nuevo. No se trata tampoco de demasiados casos, pero sí hubo constancia de que entre datos que se levantaron para la radicación del proyecto es que hubo 67 menores que se practicaron abortos registrados entre el 2018 y el 2022, y en 2 de esos casos habían sido víctimas de agresión sexual. Pero de nuevo, una cosa es que sean víctimas de agresión sexual y otra cosa es que sean víctimas de agresión sexual en el sentido de plantear que no habían consentido de ninguna manera. Pero no podemos olvidar que bajo la legislación vigente, cualquier menor de 16 no tiene capacidad de consentir siquiera para la relación sexual, no digamos capacidad legal en general para consentir a cualquier otro procedimiento, ¿verdad? Incluso médicamente, los menores pueden pedir asistencia médica a partir de los 16 sin consentimiento de los padres. No lo pueden pedir antes de los 16. O sea que se trata aquí además de un procedimiento que lo que se protege en esa medida también es la salud y la autoridad, ¿verdad? Y la patria potestad dentro de la relación de tutela, incluso cuando se trata de tutores legales que la ostentan por concesión de los tribunales y del Estado. Así que vamos a conversar en lo que queda de programa sobre este proyecto de ley. Lisa. Sí, ese proyecto de ley anterior ya había
solicitado el proyecto del Senado 495 que mencionó Josian del 23 de abril del 2024, sí había solicitado comentarios de múltiples asociaciones, psicólogos, agencias del gobierno, y llegaron a publicar en esa fecha pues un informe positivo, ¿verdad? En ese sentido, y ahí aparecen pues algunas de las estadísticas que mencionó Josian, y pues eso, o sea, además de indicar que el proyecto, por lo menos, ¿verdad?, que debe de tener el consentimiento un menor de 15 años o menos de sus padres o tutores legales para hacerse un aborto, pues siempre mantiene la excepción de que si fue causado precisamente por el progenitor o tutor legal, pues que se exime de esa exigencia, ¿verdad? Pero pues nada, Joan Rodríguez Bebe también en el último cuatrienio hemos visto cómo ella ha abogado para que se hagan referidos al Departamento de la Familia y otras agencias relacionadas al Departamento de Salud, cuando menores ¿verdad?, han pedido hacerse un aborto, porque efectivamente se encontró con que las estadísticas eran nulas. Y aunque quizás no se han recogido todos los datos retratando la realidad del aborto en nuestra isla, pues sí ha mejorado la situación gracias a esa exigencia, porque la realidad es que, digo, si bien el aborto es una tragedia, ¿verdad?, en todo caso, se presta para, sobre todo cuando no se publican estos procedimientos, para que una persona cercana a la menor pues abuse constantemente, ¿verdad?, de ella y resuelva la situación con un aborto, ¿verdad? Lógicamente pues tiene el embarazo pues unas implicaciones en el estado físico y emocional de un menor de edad, y hay unos casos muy tristes. Sabemos que hay casos de incesto lamentablemente también en la isla, pero pues no sé, poner o añadir otro trauma al mismo trauma de ser agredida sexualmente, como puede ser el aborto, a esa menor de edad, pues no mejora, ¿verdad?, la cosa. Sé que es un tema controversial, es un tema triste, delicado, pero de nuevo, o sea, así como una menor pues no tiene capacidad de consentimiento, menor de 16 años, para entrar, ¿verdad?, en una relación sexual, ¿verdad?, legalmente, pues lo mismo, también imponer a un ser humano, ¿verdad?, no nacido, la pena de muerte, que es el aborto, pues tampoco es justo, ¿verdad? De nuevo, ¿por qué esta senadora ha presentado estos proyectos de ley? Pues el caso de Dobbs versus Jackson Women's Health Organization, pues revocó Roe versus Wade en el sentido de que le dio la facultad a los estados para limitar el aborto y legislar sobre este tema, en vez de ser pues un tema a nivel federal, ¿verdad?, impuesto a todos los estados. Fernando. Sí, la senadora Rodríguez y su partido, ¿verdad?, han tenido una agenda de traer este tema a la discusión pública, a veces con proyectos que levantan más pasiones y con ¿verdad?, que son mucho más controversiales por las limitaciones que buscan establecer a las terminaciones de embarazo. En este caso es un proyecto que como señalaba ahorita Frontera, pues
tuvo la simpatía de la mayor parte del Senado porque en cierta medida busca proteger a las menores de estos embarazos que probablemente son resultados de actividades delictivas, de una agresión sexual, de una persona mayor que se aprovecha de una muchacha más joven. El Código Penal de alguna manera no castiga con la misma severidad cuando la relación sexual es entre dos menores que ninguno de los dos tiene edad de consentir, pero sí la preocupación yo creo que está en cuando personas mayores abusan de muchachas menores que no tienen edad para consentir, y yo creo que nuestra sociedad se ha movido a tratar de que esa niñez dure lo más posible. El otro día escuchaba una estadística que dice que ya los padres no dejan salir a sus hijos solos a la calle hasta los 12 años. Y ya un muchacho de 12 años está bastante grande. Antes nosotros pues salíamos a la calle desde una edad mucho más temprana a jugar con los vecinos y a correr bicicleta, lo que sea. Así que hay una cuestión ahí de esa inocencia que se busca proteger. Lo que hay que mirar con cuidado es que el proceso que se establezca no profundice la revictimización o no profundice los traumas que ya está sufriendo esa menor al tener que referirla a diferentes agencias de gobierno donde a lo mejor no reciba el trato adecuado o los servicios adecuados de salud mental que pueda estar necesitando en un proceso, como tú decías, Lisa, que es muy difícil y muy tortuoso para cualquier persona, pero en particular para una mujer adolescente. Yo creo que una de las cosas que es importante, yo creo que esta discusión pues va en esa dirección, es que muchas veces uno oye críticas que cuando uno las oye tiene que llegar a la conclusión de que quien las hace no ha leído ni siquiera el proyecto de ley, ¿verdad? Porque yo escuchaba decir y leí en las redes muchas de las críticas al proyecto eran en la línea de pero si el propio causante del embarazo es el padre o el tutor, pues exigirle, bueno, pero es que el proyecto tiene una excepción precisamente para eso, y lo que busca el proyecto con el referido es descubrir esos casos para poderlos atender, y por eso crea además un delito nuevo adicional, no solamente el de la violación técnica o el abuso sexual que está contemplado en el código penal, sino el que se utiliza entonces el aborto como un mecanismo para ocultar, como decía Lisa, este tipo de situaciones, claro, y encubrir el delito. Entonces, si tú la llevas a abortar, encubres tu propio delito, y si no hay obligación de reportar el aborto, pues entonces, ¿cómo vamos a descubrir la otra situación, verdad? Entonces, ¿cuántas jóvenes menores, es que de nuevo estamos hablando de menores de edad, ¿verdad? Aquí no se trata de otras circunstancias, estamos hablando de menores de edad, que pueden estar siendo víctimas de abuso, entonces son obligadas a abortar una y otra vez en esa dirección para encubierto por quienes mismos provocan el embarazo, ¿no? Yo recuerdo una conversación con la anterior alcaldesa de Ponce, con Mayita, en un encuentro sobre seguridad pública en la ciudad, que ella hizo una referencia a problemas de incesto. Y yo le pregunté, alcaldesa, ¿realmente eso es algo que a usted le preocupa? Y me dijo, en ese momento yo era decano de la Escuela de Derecho, me dijo, decano, usted no tiene idea la cantidad de casos diarios que tiene que manejar el municipio, el departamento de equivalente al departamento de la familia y de social, ¿no? del municipio en algunas zonas particulares de esta ciudad. O sea, y recuerdo cuando estaba en la Comisión de Acceso a la Justicia del Tribunal Supremo, conversaciones con la que era jueza administradora de la región judicial de Fajardo en ese momento, que Fajardo tiene Vieques y Culebra, decía, por las circunstancias particulares, los casos son muchísimos. Y entonces todo el mundo se protege, nadie dice nada. Pero como no tienen hospital, no tienen CDT, tienen que venir a Fajardo, tienen que venir acá. Entonces uno descubre esos casos cuando surgen problemas de aborto y ese tipo de cosas. O sea que hay una realidad que hay que atender y que hay que enfrentar,
Y como dice Fernando, pues es verdad que la senadora y su partido se han dedicado a una serie de proyectos para visibilizar estas cosas, pero cuando lo hacen bien hecho yo creo que hay que aplaudirlo. Y yo creo que este proyecto en particular, de la manera en que está y con las enmiendas que se le radicaron en el Pleno del Senado, atiende una parte significativa de ese problema y lo descarga. Fíjese que el referido no es a justicia, ¿verdad? El referido es al Departamento de la Familia, que debiera ser una agencia con las herramientas y el personal capacitado para atender esta circunstancia, y si hay que involucrar entonces a Fiscalía y al Departamento de Justicia, pues que se haga a través del Departamento de la Familia. ¿Verdad? Cuando uno ve casos como el infanticidio estos días en Fajardo y uno piensa cómo el Departamento de la Familia lo manejó, bueno, pues uno tiene siempre sus dudas, ¿verdad? Y lo que plantea Fernando sobre ese punto, pero yo creo que en el grueso de las circunstancias, ¿verdad?, estamos ante un supuesto que debe ayudar a atender esta situación y contrario a lo que mucha gente dijo, no, esto es lo que hace, entonces al tener que necesitar el consentimiento del papá, lo alerta de que ella, bueno, es que esa es la excepción misma que el proyecto contempla, ¿verdad? Yo creo que eso es importante de tomar en consideración al propósito del proyecto, ¿verdad? Que yo creo que hay que entenderlo en esa realidad y más que imponer una limitación al aborto, que como hemos dicho desde este espacio, pues, y como le decía Lisa ahorita, ¿verdad?, es la pena de muerte de una víctima inocente, que es el bebé que está ahí, es un ser humano que está ahí, que tiene derecho a vivir y que una vida que nosotros vamos a defender en todas circunstancias, pues establece una regulación que lo que busca es proteger a esa menor que ya ha sido víctima en sí misma de un abuso sexual, consintiera o no consintiera, porque de nuevo no tiene la capacidad para ello. Y yo creo que eso es lo fundamental en este proyecto particular, que de nuevo está atado a la comisión de un delito, salvo en aquellas circunstancias, como dice Fernando, que sean dos menores, que ninguno de los dos tiene capacidad para consentir, ¿verdad? Y que es importante recordar eso. Lisa. Sí, recordaba escuchándolos lo que dijo Juan Pablo II en la encíclica Evangelium Vitae, que es un escrito clave, ¿verdad?, de su pontificado y elevado a encíclica, ¿verdad?, que significa que es un documento de magisterio y al que se le da una importancia que no se le da a una a una carta apostólica u otro tipo de escrito del Papa. Pero creo que llamó mucha atención, habla, ¿verdad?, de distintos temas, además del aborto, de la eutanasia, la pena de muerte, etcétera. Pero a la hora de hablar del aborto, quizá, bueno, fue la primera vez que leía algo así, pero sí, decía claramente que no exime de culpa a las personas que presionan a esa menor, a esa niña, a esa mujer a abortar, ¿verdad?, que puede ser el médico que trabaja en la clínica de aborto, el novio, el papá, ¿verdad? Que en muchos casos él entendía, estoy parafraseando, que la culpa era igual o más bien mayor, ¿verdad? Por a veces ante una situación en la que emocionalmente también pues, está en un estado muy vulnerable esa mujer, esa niña, esa menor, pues se usen argumentos, ¿verdad?, o se presione de distintas formas para que cometa ese acto que quizás pues, la va a marcar por el resto de su vida. O sea que, de nuevo, como dijo Josian, esta es una medida para proteger a la menor y así es como debemos de verla. Lógicamente todo se puede mejorar, todo está sujeto, ¿verdad?, a la contingencia, a que haya errores, ¿verdad?, en el camino, a que pues haya perjuicio, ¿verdad?, a la misma menor, pero eso pues se debe de ir ajustando, ¿verdad?, con la vida después de la aprobación, si es que se da la aprobación en la Cámara de Representantes de este proyecto. Fernando. Sí, yo creo que esa parte de la preocupación que traes al final se puede atender fácilmente
concientizando a todas las personas envueltas en el asunto y no solo, qué sé yo, en la clínica o los actores que entren de las diferentes agencias del gobierno una vez se levantan las banderas, sino a todos los niveles, ¿verdad? Desde las escuelas, los maestros, los trabajadores sociales, las personas con las que cualquier joven se pueda sentir en confianza de tener una conversación y bueno, alertar sobre los abusos y sobre posibles cosas que estén pasando, porque no, ¿verdad? A veces se da el embarazo, pero no siempre, y las víctimas están ahí sufriendo esas cosas en silencio, en la intimidad del hogar, en muchos casos, como señalaba ahorita Frontera, en los casos de incesto. Y es importante pues que se tengan esas conversaciones y que las personas que están cercanas y que puedan tener ese rol activo de orientar, de hablarle de consentimiento, de cómo decir que no, de a quién alertar, de a quién llamar, de qué opciones hay, qué recursos se tienen, pues es bien importante que estén presentes y no solamente criminalizar el acto una vez pasó, porque ya es tarde, ¿verdad? Ya los traumas están ahí, ya la herida está abierta, así que lo importante también debe ser crear esa conciencia y prevenir estos abusos en la medida en que se pueda. Eso es súper difícil, pero en la medida en que se pueda hay que trabajar con eso. Sí, y como decía Lisa ahorita y tú mencionabas, no que se trate de procesos de revictimización, sino que sean procesos para atender de verdad las circunstancias, sobre todo aquellas que no salen públicas, porque pues como tú mismo dices, si no hay embarazo, pues nada de esto tiene efecto, ¿verdad? Y aún si o por el otro lado, si hay embarazo y no se va a abortar, ¿verdad? No debiera haber una obligación paralela del médico que tiene que atender a una menor de 15 o menos que está embarazada de deberlo reportar al Departamento de la Familia, porque de nuevo estamos ante una situación que a todas luces aparenta la comisión de un delito, ¿verdad? No estoy sugiriendo que la legislatura deba meterse a hacer eso, pero si vamos, o sea, si estamos hablando de... Digo, hay leyes, si una persona llega a un hospital o una sala de emergencia con una herida de bala, el hospital y el médico están obligados a alertar a la policía o con una herida de cuchillo, lo que sea. Así que no es diferente a otras leyes que existen de alertar a las autoridades de posibles comisiones de delitos para empezar las investigaciones, preservar evidencia. Cualquier menor que llega con un trauma hay la obligación de alertar al Departamento de la Familia. Entonces, ¿cómo es que si llega una menor de 15 a un médico ginecobstetra porque está embarazada, no debe haber una obligación de alertar? Yo recuerdo, me pasó, uno de mis hijos decidió que era buena idea subirse a un portón. Estábamos visitando a unos amigos para un cumpleaños y él decidió que era buena idea seguir a los más grandes que se estaban subiendo a un portón y no se dio cuenta que según los grandes se subieron, el portón se salió de su eje. Y cuando el nene se subió al portón, el portón se le vino encima. Gracias a Dios que había un carro cerca y el portón dio con el cajo, pero obviamente lo llevamos a chequear al hospital. Y la primera entrevista no fue con la enfermera ni con el médico. La primera entrevista fue con la trabajadora social del hospital, ¿verdad? O sea, pues estamos hablando de circunstancias de protección, ¿verdad? Yo creo que en esos elementos pues uno tiene que tener un poco más de juicio y discreción, ¿verdad? De cómo el Estado interviene con estos asuntos, porque también hay una responsabilidad de parents patria sobre los menores que tiene el Estado, que no es exclusiva de los padres, porque cuando los padres fallan, principio de subsidiariedad, ¿verdad? Cuando los padres fallan en el ejercicio del suyo, bueno, pues el Estado tiene la responsabilidad de velar por esos menores como la tenemos todos. Agradecemos a todos su sintonía, se nos acaba el tiempo, pero sin duda estaremos aquí la semana próxima para seguir en estas conversaciones sobre los temas que nos preocupan y que interesan al país, siempre desde aquí, desde Actualidad Pública. Hasta la semana próxima. ¿Te afecta, te inquieta o te genera dudas? Queremos conocer tus ideas y comentarios y hacerte parte de nuestra mesa de discusión. Escríbenos a actualidadpublica@pucpr.edu. Esto es Actualidad Pública, una producción de la Pontificia Universidad Católica de Puerto Rico.